Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de la práctica 1, que es de mediciones con multímetro analógico, En el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, de la materia de metrología. impartida por el profesor David Arturo Gutiérrez Begovich. Mi compañera es Gutiérrez Martínez María Fernanda. Y mi compañera es Velázquez Monterde Miriam Guadalupe. Ahora comenzamos. Como primer paso para la práctica, tenemos que ver que nuestro multímetro analógico esté bien calibrado. Por lo tanto, tenemos que observar que en esta parte la aguja quede en el 0. Debido a que no queda en este punto, tenemos que mover la perilla central hasta que nos dé el resultado de 0. Esto puede ser ya sea con una uña o con un desarmador. El segundo paso para poder calibrarlo es poner la perilla en la sección de resistencia por 10 y unir las puntas del multímetro. Este debería de marcar hasta el otro 0 del lado derecho. Debido a que no queda en este, se tiene que mover la perilla lateral con mucho cuidado hasta que nos dé el resultado de 0. Recuerden que debemos de verlo desde el punto de enfrente para no cometer algún error de medición. Y así es como podemos decir que nuestro multímetro ya está bien calibrado. El siguiente paso es medir la resistencia de cada uno de nuestros componentes. Para esto tenemos que mover la perilla de nuestro multímetro analógico a la sección del ómetro, marcándole así en resistencia por 10. Después tenemos que sacar cada una de nuestras resistencias y conectarlas con las puntillas del multímetro de cada uno de sus extremos, como lo muestro aquí. Podemos ver que en nuestro multímetro analógico la aguja se acaba de mover, dándonos así un aproximado de 47 ohms. Este procedimiento se tiene que hacer 10 veces por cada resistencia, para así poder sacar el promedio de cada una de ellas. Primero tenemos que encender la fuente y marcar 10 volts porque son los que vamos a utilizar en nuestro circuito, como se puede mostrar aquí. Después, para verificar que realmente tengamos los 10 volts, tenemos que medirlos. Para esto tenemos que poner la perilla en DC con una escala de 50 para que sea más grande y podamos verlo mejor. Después conectamos la terminal negativa con la negativa y la positiva con la positiva. Y como se puede observar aquí, sí tenemos los 10 volts porque aquí está la escala y nos está dando una buena tensión. Para medir la tensión que pasa por cada elemento del circuito tenemos que conectar la fuente y enseguida ver que la perilla del multímetro esté en el voltmetro y en una escala adecuada dependiendo de los cálculos que hayamos sacado. Después, para poder medirla, tenemos que checar que esté el positivo con la parte positiva y la parte negativa con la negativa, valga la redundancia. Y se mide en paralelo al componente, de esta forma. Como vemos ahí, se movió la aguja y se marca un valor coherente. Para tener una medición mejor, se tiene que hacer varias veces para poder promediar al final, teniendo un ángulo de visión correcto al multímetro. Y así en cada una de nuestras resistencias. Pero cuando llegamos a una resistencia un poco más alejada, podemos ver que la aguja no se mueve. Esto es porque la tensión que está pasando por ella es mínima. Estamos hablando de casi microvolts, así que no se puede registrar en este tipo de multímetros. Bueno, el siguiente paso es medir la intensidad de corriente dentro del circuito. Para esto, tenemos que trabajar en la sección de miliamperes. Esto es obvio ya que según nuestros cálculos y según el circuito no vamos a utilizar más de 10 miliamperes.
El método de medición de intensidad de corriente se basa en abrir el circuito y conectar las puntas del multímetro. Esto quiere decir que lo vamos a poner en serie a nuestro circuito. Seleccionamos la resistencia 1, la abrimos del circuito como se muestra aquí. Conectamos la sección negativa a donde se había desconectado de la segunda resistencia y conectamos a la primera. Dije que esta y esta en la corriente eran iguales, pero ya cuando estaba en serio, cuando ya estaba así. Podemos observar que nuestro multímetro analógico nos está dando la medida de 5.2 miliamperes. Después, para verificar las mediciones de intensidad de corriente, tenemos que medir nuestras resistencias en paralelo. Es lo mismo. Abrir el circuito, poner el multímetro en serie y checar los valores que nos está marcando el multímetro. Como podemos observar, el multímetro no se ha movido nada. Esto quiere decir que la unidad de medición es demasiado pequeña, por lo tanto el multímetro no está capacitado para este tipo de mediciones. Tenemos que recordar que estas mediciones se tienen que hacer 10 veces por cada una de las resistencias. Y para finalizar se tiene que desconectar una fuente del circuito y apagarla. Asimismo con el multímetro para que no haya ningún daño. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Hasta la próxima.